Es evidente que se pueden sintetizar fármacos, xenobióticos, sustancias a partir de moléculas madre. Por ejemplo, dentro del sistema nervioso encontramos un neurotransmisor inhibidor específico, el cual se conoce como el ácido gamma-aminobutírico, también conocido como el neurotransmisor GABA. De este mismo se han intentado crear clones que sean idénticos en estructura y en función al propio neurotransmisor GABA, pero aún así la ciencia no ha sido del todo complaciente con la biotecnología y la bioquímica. Este es el caso del fármaco de la gabapentina, el cual se sintetizó como una especie de semejante del propio neurotransmisor GABA y aún así resultó en una sustancia y o molécula que no tenía que ver absolutamente nada con la molécula a la cual intentaban emular. La gabapentina es un fármaco que pertenece a diversas familias, ya que en sus inicios se estableció como un antiepiléptico y todavía se sigue utilizando como tal. Y también tiene características analgésicas, especialmente en el sistema nervioso periférico. La gabapentina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo el más conocido como el Neurontin. Y aquí podemos encontrar la estructura y conformación química de la gabapentina, donde prestamos especial atención a la presencia de un grupo carboxílico, la presencia también de una amina secundaria y una estructura muy similar a lo que es el propio neurotransmisor del ácido gamma-aminobutírico, es decir, del neurotransmisor inhibitorio GABA. Desde sus inicios, la gabapentina se ha utilizado para el tratamiento de las descargas anómalas cerebrales y nerviosas, es decir, para el control de la epilepsia y las convulsiones, aunque no está considerado un antiepiléptico de primera elección, ya que todavía se sigue utilizando pero en menor cantidad. Y también la gabapentina la podemos utilizar para el tratamiento analgésico de ciertas afecciones dolorosas, especialmente las del sistema nervioso periférico, como por ejemplo en las neuropatías y en las neuralgias, especialmente en aquellas que están producidas por ciertos microorganismos, como por ejemplo en las neuralgias de tipo víricas, en las herpéticas. Desde que se conformó la propia estructura y los posteriores ensayos de la gabapentina, se ha demostrado que es un fármaco muy seguro y es bien tolerado por la gran parte de los pacientes. Y solamente está contraindicada en la propia alergia a la molécula, es decir, a la gabapentina. Y también debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la misma. Por ejemplo, en pacientes de tercera edad y de primera edad, es decir, en pacientes geriátricos y en pediátricos. En pacientes pediátricos, más por el mero hecho de que no hay muchos estudios que avalen una seguridad terapéutica y eficacia terapéutica de la gabapentina en sus usos e indicaciones. Y en la geriatría, en la tercera edad, debido a su utilización que puede conllevar a la aparición de tolerancia o de síndrome de abstinencia. También deberemos de tener en cuenta que es un fármaco que tal y como entra en el organismo se excreta igualmente, apenas sufre metabolización en el mismo. Por ese caso, en la insuficiencia renal, mucho cuidado en pacientes donde tengamos una afectación nefrológica, ya que utilizaremos dosis menores o incluso ajustaremos la dosis.
También deberemos de tener en cuenta en pacientes que sufran de pancreatitis o de inicios de estadios de enfermedad pancreática. De nuevo, en pacientes geriátricos, todo aquel paciente que tenga riesgo de caídas o de que presente demencias o la propia enfermedad del Alzheimer, deberemos de tener precaución con el uso de la gabapentina, ya que puede exacerbar estas propias patologías neurológicas, debido a los efectos adversos que posee la gabapentina. Ya que es un fármaco que suele producir tolerancia y síndrome de abstinencia si se retira de forma brusca, la suspensión será de forma gradual, poco a poco, hasta la retirada completa del fármaco. Y también deberemos de revisar las interacciones que tiene la gabapentina con el resto de la farmacología existente. Incluso desde su descubrimiento y puesta en práctica clínica, el mecanismo de acción de la gabapentina aún no está del todo claro y sigue siendo en parte desconocido. Pero sí tenemos que saber que la gabapentina es un derivado del neurotransmisor GABA, es decir, del neurotransmisor inhibitorio del ácido gamma-aminobutírico. Se intentó crear una molécula sintética semejante al propio neurotransmisor y todavía se cree que la gabapentina tiene todavía acción en los receptores propios del GABA, pero no ha podido ser todavía demostrado. Lo que sí se sabe es que la gabapentina actúa en áreas muy específicas del sistema nervioso central, especialmente en algunas zonas del neocórtex y del hipocampo, es decir, en la zona de la memoria. Y se ha establecido que el mecanismo de acción de la gabapentina tiene que ver con la interacción con los canales iónicos de calcio de tipo N, que son dependientes de voltaje. Pero aún así, volvemos a decir que el mecanismo de acción de la gabapentina no está del todo claro, pero más o menos han dado algunas pautas de cómo funciona en el organismo a nivel del sistema nervioso central. La vía de administración más usual de la gabapentina es la vía enteral, debido a las presentaciones en forma de comprimidos y cápsulas a diferentes dosis que tiene la gabapentina. Las dosis más habituales de la gabapentina suelen oscilar entre 300 a 800 miligramos, dependiendo de la farmacéutica, el fabricante y de la propia presentación, tanto en cápsulas como en comprimidos. La posología de la gabapentina ha sido bien establecida y estandarizada. Incluso en ambientes epilépticos y de convulsiones, aunque no se utiliza tanto, todavía hay estudios que demuestran una alta eficacia de la gabapentina en su papel de antiepiléptico. Por eso, en el tratamiento de las propias epilepsias, si el paciente tiene más de 12 años, administraríamos alrededor de 900 miligramos diarios, fraccionando la dosis en 2 o 3 tomas. Mientras que en mayores de 6 años se ha establecido una seguridad terapéutica alrededor de los 25 a 35 miligramos por kilogramo diarios, de nuevo fraccionando la dosis al día. Si utilizamos la gabapentina para las neuropatías y o neuralgias de cualquier etiología, utilizaríamos de 300 a 900 miligramos diarios, pero siempre utilizando la mínima dosis efectiva y de ahí ir subiéndola si precisase, para evitar la génesis de tolerancias o síndrome de abstinencia si hubiera que retirar la gabapentina del tratamiento del paciente. Si este mismo sufre síndrome de piernas inquietas, también se ha demostrado una eficacia terapéutica de la gabapentina de 300 a 600 miligramos diarios, a poder ser unas horas antes de irse a dormir.
Y también podemos utilizar la gabapentina en el tratamiento del priapismo, donde administraríamos alrededor de unos 1600 miligramos diarios. Y usualmente con esta dosis el priapismo se suele resolver a las 24 o 48 horas. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la gabapentina con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica, ya que al ser un fármaco que se administra de forma enteral, por comprimidos o por cápsulas, puede interaccionar con muchos fármacos e incluso con algunas comidas. Y también debemos de saber las interacciones que tiene la gabapentina. Por ejemplo, puede verse su efecto disminuido si se combina con ciertos antiácidos. Y también puede potenciar el efecto o haber una sinergia terapéutica con ciertas sustancias que interactúan con el sistema nervioso central, es decir, más o menos con el mecanismo de acción de la gabapentina, como por ejemplo con los opioides o con las benzodiazepinas en sí. La gabapentina es un fármaco bastante seguro y no suele dar efectos adversos en la administración a los pacientes, a no ser que estos tengan graves patologías o sean de tipo frágil. Pero debemos saber que los mayores efectos adversos de la gabapentina, muy frecuentes, suelen ser la aparición de mareo, de sueño y ciertas edematizaciones. Mientras que si nos vamos a otras áreas corporales, por ejemplo, a nivel general puede producir dolor, malestar, escalofríos y ciertos episodios febriles. A nivel cardiovascular puede hacer alteraciones de la tensión arterial, tanto hipotensión como hipertensión, así como también la aparición de síncopes y palpitaciones. A nivel cerebral o nervioso puede producir migrañas y cefaleas. En el ámbito gastrointestinal puede producir dispepsias y anorexias y a veces diarreas. Y también puede producir mialgias y artralgias. Y en el embarazo y la lactancia, la gabapentina tiene categoría C. Es decir, se podría administrar, pero siempre valorando el beneficio-riesgo tanto en la gestante como en el lactante y viendo que no haya una previsión de adversidad en los mismos. Por último, nos queda decir que la gabapentina, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, se ha demostrado que es un fármaco dializable y requiere un estricto ajuste de dosis en pacientes con un aclaramiento de creatinina bastante bajo o con un alto grado de nefropatía, como por ejemplo, en un aclaramiento de creatinina de 30 a 60 mililitros por minuto, daríamos una dosis aproximada de 400 a 1400 miligramos diarios. Y la gabapentina, al ser un fármaco que interactúa o interfiere con los procesos del sistema nervioso central, puede también interferir con ciertas situaciones de la vida. Por ejemplo, en pacientes que tengan que hacer algunas actividades diarias, como por ejemplo conducción, automovilismo, jornada laboral, manejo de maquinaria pesada o que requiere mucha atención. Ya que, volvemos a repetir, la gabapentina tiene acción a nivel del sistema nervioso central y algunos de sus efectos adversos, como el mareo, el sueño o incluso la aparición de migrañas, pueden desencadenar en una falta de ejecución de atención para distintas actividades diarias.